los que estáis suscritos a mi canal o recientemente habéis encontrado mi canal es porque seguramente estabais buscando un ritual, un hechizo, un preparado mágico, un amuleto, un consejo mágico. Pues sí, en mi canal ya hay más de 200 vídeos donde yo os enseño a hacer rituales y todo eso que tengo publicado. Pero me he dado cuenta que a mi canal le falta un apartado de magia diaria. Y la magia diaria pues es muy práctica. Es muy práctica, ¿por qué? Porque no siempre tenemos tiempo de hacer grandes rituales. Porque las brujas también tenemos vida, también estamos ocupadas, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos que sacar al perro, tenemos que llevar al niño al dentista, tenemos que ir al trabajo. O sea, y a veces no nos da la vida para ponernos a hacer grandes hechizos. Además, tampoco yo aconsejo hacer hechizos constantemente. Los hechizos, los rituales, solo hay que hacerlos cuando verdaderamente hacen falta. Pero como brujas nos gusta practicar la magia y sentir que estamos en esa sintonía de la elevación de la energía y marcarnos un objetivo y conseguirlo. Bueno, pues con este vídeo quiero empezar ese apartado de magia diaria. No quiere decir que ya deje de publicar ni hechizos, ni preparados, ni nada, no, yo los iré intercalando, pero lo que hoy os voy a compartir, pues es eso, es magia diaria para conseguir un objetivo concreto. En este caso es esa magia diaria que podemos hacer cuando queremos que un ex piense en nosotros, cuando quieres que un familiar con el que tuviste un problema y se distanció la relación, pues quieres retomarla. Esa amistad que también se distanció hace mucho tiempo, que no os veis, no sabéis nada el uno del otro, pues queréis retomar esa relación. Es decir, es una magia diaria para que una persona determinada piense en ti e incluso se ponga en contacto contigo. Y el objetivo de esta magia diaria es ponerte en contacto con ese ser querido con el que quieres tener de nuevo contacto a través de pensamientos e imágenes mentales. Lo que necesitas para poner esta magia diaria en funcionamiento es una fotografía de esa persona. Si no tienes la fotografía en papel, pues puedes sacarla de sus redes sociales e imprimirla, pero la necesitas en papel. Tienes que sostener la foto en tus manos, miras la foto, mírale a los ojos en la foto y la presionas con las dos manos. Y cuando la tengas presionada en tus manos, crea una sensación de silencio a tu alrededor. Cuando estés haciendo esto, cierra los ojos y tienes que imaginar, visualizar como una luz dorada baja del cielo y te rodea por completo. Tienes que visualizarte dentro de esa luz dorada. Esta luz dorada te hará sentir un espacio sagrado para tu magia. No tienes por qué hacerlo en la intimidad de tu habitación. Tú puedes ir perfectamente en el autobús rodeado de gente y mientras que tú te cierres los ojos y te visualices, es suficiente. Lo que tienes es que tener silencio en ti, aunque fuera haya mucho ruido. Evidentemente te voy a recomendar que lo hagas en un lugar tranquilo. A mí me gusta hacerlo en un lugar tranquilo, pero si no te es posible, que sepas que lo puedes hacer en cualquier entorno. Cuando ya te sientas en ese espacio sagrado, que esa luz dorada te rodea, levantas las manos y miras la foto, miras a esa persona, mírale a los ojos. Incluso cuando la estés mirando a esa persona, estés mirando la foto, si surge alguna emoción, vívela. Intenta ser consciente de la emoción que provoca en ti. Luego, visualiza y piensa en un momento feliz que tuviste con esa persona. Y deja que ese recuerdo se desarrolle en tu mente desde el principio, así disfruta ese recuerdo. Tienes que entretenerte en los detalles de ese recuerdo. Todo eso mientras miras la foto. Y cuando ya hayas disfrutado de ese pensamiento, de esos momentos, te pones la foto en tu pecho. E imagina un hilo brillante, del color que tú quieras.
¿Quieres seguir con el dorado? ¿Quieres ser rojo? ¿Quieres el verde? Ya el color que represente esa unión que tú tengas con la persona que quieres que piense en ti, pero que sea brillante. Entonces, imagina cómo de ti, de tu corazón, sale ese hilo brillante hacia donde esa persona esté. No te importe si esa persona vive al lado de tu casa, vive en otro continente, vive en la otra parte del mundo o vive en otra ciudad. Intenta visualizar ese hilo brillante que sale de tu pecho hacia esa persona, independientemente de los kilómetros que hayas de distancia. Tú visualízalo. Que no sabes dónde está esa persona, porque puedes decir, es que no sé dónde vive, hace mucho tiempo que no sé nada de esa persona. Bueno, pues imagínate dónde pueda estar esa persona. Lo importante no es que llegue al sitio, lo importante es que llegue a la persona. Y tienes que visualizar ese cordón brillante hacia esa persona. Y cuando ya logres ver esa conexión que sale de tu corazón hacia el corazón de esa persona, en ese momento en el que lo visualices, le envías el mensaje. Imagínate que le escribes un WhatsApp, le envías el mensaje, te echo de menos, te necesito, estoy pensando en ti. Bueno, pues el mensaje que tú sientas que le tienes que enviar. Y una vez que sientas que ese mensaje le ha llegado, visualiza cómo se desvanece ese hilo. En el momento que veas que ese hilo brillante se ha desvanecido, es cuando esta magia ya está hecha por completa. ¿Vale? Que no porque lo hagas un día, esa persona te va a llamar al día siguiente. Estamos hablando de magia diaria, ¿vale? Tampoco es decir, te tienes que llevar 3 años todos los días haciéndolo, no. Pero cuando lo hagas con comodidad, que no tengas esa inseguridad de es así como me dijo María que se hacía o era de otra manera, sino que ya lo hagas con comodidad, que prácticamente lo consigas en unos minutos, que dediques a ese silencio interior y lo practiques, y lo practiques, y lo practiques, ya verás cómo vuelves a retomar la relación con esa persona que echas de menos. Te digo esto porque a veces la persona no piensa en ti de manera inmediata. Sé paciente, a veces lleva un poquito de tiempo, pero funciona muy bien este tipo de magia. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, como te digo siempre, pues me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso. Es el puente que cruza la sala de la espada.